En esta clase vamos a hablar de una parasitosis que afecta sobre todo a la población infantil, a la cual el parásito le produce trastornos a nivel gastrointestinal. Me refiero a la yardiosis, la cual puede ser definida como una enfermedad parasitaria causada por un protozoario del género Giardia. Este protozoario pertenece al filum Sarcomastigophora, subfilum Mastigophora, debido a que es un protozoario que usa como órganos de locomoción flagelos. Giardia habita en el intestino delgado, por lo que, como les comenté, causa una amplia variedad de síntomas gastrointestinales. La yardiosis es una de las parasitosis más frecuentes del tubo digestivo, sobre todo en población pediátrica. Además de los niños, otra población susceptible son las personas inmunodeprimidas. Giardia se va a unir al intestino delgado humano y de muchos otros animales, porque no solamente parasita al humano. Se va a unir usando un disco suctor que funciona de manera similar a una ventosa. Esto causa cambios patológicos en la mucosa y en el epitelio intestinal. A diferencia de Entamoeba histolítica, es importante resaltar que Giardia no se disemina vía sanguínea a otros órganos, no es invasiva. Giardia va a permanecer confinado al lumen del intestino delgado, en donde, si cuenta con las condiciones necesarias, el trofozoito se va a reproducir masivamente o vertiginosamente, pudiendo ocasionar síndrome de mala absorción y retardo en el crecimiento del individuo parasitado, ya que utiliza para sí los nutrientes que le son útiles al hospedero. Además, puede causar déficit cognitivo. El agente etiológico de la yardiosis inicialmente se denominó Giardia lamblia en honor a dos investigadores, Alfred Giard y Wilhelm Lamb. Posteriormente, el nombre fue cambiado a Giardia duodenalis para hacer referencia al hábitat del parásito en el hospedero. Pero cuando se observó que el parásito podía extenderse más allá del duodeno, la Organización Mundial de la Salud propuso denominarla Giardia intestinalis. Y ese es el nombre que se usa actualmente para designar a este protozoario flagelado causante de la yardiosis. Un poco de historia. Giardia intestinalis fue observada por primera vez en 1681 por un tallador de lentes holandés, inventor del microscopio, Anthony van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek observó al flagelado cuando puso en el microscopio que inventó una muestra de su propia materia fecal. Giardia fue el primer protozoario que se observó en la historia, pero ese hallazgo no tuvo trascendencia para la medicina de esa época. Fue hasta casi 200 años después que el parásito fue redescubierto por el patólogo checo Wilhelm Lamb. Esto fue en 1859 y lo descubrió al observar al protozoario en las heces fecales gelatinosas de un niño con yardiosis. En 1885, Blanchard observó parásitos similares en renacuajos y los llamó Giardia agilis, en honor a Alfred Giard, quien, dicho sea de paso, no tuvo nada que ver con el descubrimiento de este parásito. En ese mismo año, Blanchard reconoció a Wilhelm Lamb como el descubridor del parásito y le cambió el nombre por Lamblia intestinalis. En 1905, otro investigador de apellido Stiles unió estos dos nombres y al parásito observado lo llamó Giardia lamblia. Posteriormente, Phillips, en 1952, fue el que propuso cambiar el nombre de Giardia lamblia por Giardia duodenalis para hacer referencia al hábitat de Giardia. Hasta que en 1990 la OMS propuso un nuevo nombre para este parásito
Giardia intestinalis, cuando se observó que el parásito podía extenderse más allá del duodeno. La giardiosis es una enfermedad de distribución mundial que afecta principalmente zonas tropicales y subtropicales del mundo que tienen clima húmedo, cálido o templado. Además, la enfermedad es endémica a nivel mundial con algunos brotes epidémicos. La Organización Mundial de la Salud estima entre 280 y 300 millones de personas con la parasitosis sintomática en el mundo. También ha estimado que en África, Asia y América se presentan 500,000 de casos nuevos cada año. En los países en vías de desarrollo, la prevalencia es de 20 a casi 70%, mientras que en los países de primer mundo es mucho más baja, menos del 5%. En estos países desarrollados, la enfermedad se presenta principalmente en forma de brotes epidémicos por la ingesta de agua contaminada o brotes epidémicos en guarderías. En México, la prevalencia oscila entre el 20 y el 50%. Los niños menores de 5 años representan el grupo de edad en mayor riesgo para adquirir esta parasitosis. En esta población, la giardiosis es la tercera causa más frecuente de diarrea, solamente después del rotavirus y de un protozoario del Phylum Apicomplexa, que es Cryptosporidium. La giardiosis es una parasitosis zoonótica que es reemergente, ya que entre los animales que parasita este protozoario se encuentran los perros y los gatos, que son los que con mayor frecuencia conviven con el hombre, y estos animales pueden transmitir al parásito al hombre a través de sus heces. El mecanismo de transmisión de Giardia es el fecalismo y la vía de entrada es la vía oral. Entonces, el principal mecanismo de transmisión de la giardiosis es el mecanismo fecal oral. Giardia se transmite por la ingesta de alimentos contaminados con quistes del parásito debido a malos hábitos de higiene, como por ejemplo la manipulación de los alimentos sin lavarse las manos o no lavarse las manos antes de comer o después de ir al baño, no desinfectar frutas y verduras, y la transmisión por vía hídrica es la causante de la mayor parte de los casos, debido a que es común que los cuerpos de agua sean contaminados con heces humanas o heces de animales parasitados. En turistas es frecuente la transmisión del parásito a través de aguas y alimentos contaminados, ya que estos individuos no poseen ningún grado de inmunidad contra las cepas autóctonas de Giardia y sufren la llamada diarrea del viajero. La transmisión interpersonal es la responsable de la elevada prevalencia de esta parasitosis en niños que acuden a guarderías, en asilos de ancianos, debido a la incontinencia fecal en estos grupos de edad, y en personas que practican sexo anal oral sin protección. El parásito existe en dos formas o en dos fases, que son el quiste y el trofozoito. Los quistes son la fase infectante y salen al exterior junto con las heces de los individuos o animales parasitados. Ya en el exterior van a contaminar aguas y alimentos que luego van a ser ingeridos por otros individuos. A nivel del estómago duodeno, el quiste inicia su proceso de exquistación y salen los trofozoitos, que pueden establecerse en el intestino delgado, causando diarreas, mala absorción de los nutrientes, retraso en el desarrollo físico e intelectual del individuo parasitado. El trofozoito, además de ser el causante de todos estos síntomas, ya sabemos que es la fase que se reproduce por fisión binaria longitudinal y es la fase que se alimenta. Si el trofozoito no fuera capaz de establecerse en el intestino
delgado va a ser arrastrado hacia el colon y ahí, ante las condiciones inadecuadas para su desarrollo, va a enquistarse y va a salir junto con las heces. Giardia es un protozoario eurixeno, ya que muestra poca especificidad o una especificidad débil por su hospedero, o sea, parasita especies diferentes. Y el ciclo es monoxénico, ya que para que se complete se requiere de un solo hospedero. Vamos con la morfología del parásito y primero veremos la morfología de los trofozoitos. El trofozoito de Giardia intestinalis es piriforme, es decir, tiene forma como de pera y es binucleado. Este parásito tiene dos extremos. Tiene un extremo anterior ancho, y que es el extremo en el que se localizan los núcleos, y tiene un extremo posterior delgado. Si nosotros vemos de lado al trofozoito, vamos a ver que posee dos caras, una cara dorsal convexa y una cara ventral plana o ligeramente cóncava, en donde se va a localizar un disco bilobulado, que es el disco suctor, conocido también como disco suctorio o ventral, el cual funciona de manera semejante al de una ventosa. En la cara dorsal, coincidiendo justo con la posición del disco suctor, se encuentran los dos núcleos del parásito. Aquí vemos una micrografía electrónica en donde observamos al trofozoito de Giardia intestinalis. Esta es la cara ventral. Aquí tenemos al extremo anterior ancho y vemos al disco bilobulado, vemos al disco suctor, el cual está constituido por tubulina, giardina y otras proteínas contráctiles que van a permitir la adhesión del parásito a la vellosidad intestinal. Aquí observamos imágenes de microscopía por contraste de fases. Aquí vemos el extremo anterior del parásito, que es ancho, vemos el extremo posterior delgado. Esta es la cara ventral y podemos observar que la mayor parte de esta cara está ocupada por ese disco bilobulado llamado disco suctor, suctorio o ventral. Aquí vemos la otra cara, que es la cara dorsal, y podemos observar justo en la misma posición en la que se encuentra el disco suctor en la cara ventral, aquí en la cara dorsal podemos observar a los dos núcleos del parásito. Los trofozoitos de Giardia intestinalis miden de 10 a 20 micras de longitud y en su parte más ancha miden de 5 a 10 micras. Tienen un espesor aproximado de 1 a 2 micras. Este trofozoito presenta asimetría bilateral, lo que significa que si nosotros trazáramos a todo lo largo y por el centro una línea imaginaria, obtendríamos dos partes especularmente idénticas. Justo en el centro, el parásito tiene una estructura rígida llamada axonema o axostilo, que tiene como función servirle de esqueleto al parásito, es como la columna vertebral. Ya habíamos visto que el parásito tiene dos núcleos en su cara dorsal, que es la cara contraria a la cara que tiene el disco suctor. Esos núcleos tienen un gran cariosoma central, como pueden observarlo. Hay otra estructura que se denomina cuerpos medios o cuerpos medianos, los cuales están localizados en la línea media del trofozoito y es una estructura única del género Giardia. Esta estructura presenta una forma típica de garra y también se conoce como cuerpos parabasales. No se sabe con certeza si solamente dan apoyo estructural o tienen alguna otra función. El trofozoito, como pueden observarlo, tiene varios pares de flagelos y los flagelos surgen de una estructura denominada cuerpo basal o blefaroplasto. El trofozoito de Giardia no tiene mitocondrias ni tampoco aparato de Golgi característico, carece de hidrogenosomas, de peroxisomas.
Su energía la produce por glucólisis anaerobia. Además, el ácido ribonucleico ribosomal y los ribosomas tienen mayor similitud con el ácido ribonucleico y los ribosomas de los procariontes. Por eso se sugiere que este protozoario flagelado se separó muy temprano de la línea principal de los eucariotes. En esta imagen podemos observar que el trofozoito de Giardia intestinalis tiene 4 pares de flagelos que se van a denominar de acuerdo a su localización. Estos flagelos que se encuentran en el extremo anterior del parásito se denominan flagelos anteriores y los que se encuentran en el extremo posterior o cola del parásito son los son los flagelos caudales. Los que se encuentran en esta localización se conocen como flagelos ventrales y por encima de los flagelos ventrales se encuentran 2 flagelos que se denominan posterolaterales. En estas imágenes podemos observar la morfología del trofozoito en un examen directo en fresco y en una muestra que fue teñida con Giemsa. Podemos observar en ambos casos la estructura típica piriforme del trofozoito y podemos observar los núcleos y también se puede observar el axonema o axostilo. Cuando el trofozoito es teñido con Giemsa podemos observar con mayor detalle la morfología de este parásito. Podemos observar los flagelos, podemos observar los cuerpos medianos o medios, los núcleos e incluso podemos observar la sombra del disco suctor. Aquí podemos observar trofozoitos de Giardia intestinalis, pero ahora teñidos con hematoxilina iosina y pues también podemos observar la forma característica del parásito. Aquí ya podemos observar los flagelos, no sé si ustedes alcanzan a distinguirlos. En esta otra fotografía podemos observar a los trofozoitos, pero con tinción tricrómica. De igual manera observamos su forma piriforme característica, los 2 núcleos con sus endosomas o cariosomas centrales de gran tamaño. Nosotros vamos a observar a esta fase del parásito en heces diarreicas o en contenido duodenal. Las heces deben de ser recién emitidas y ser procesadas de inmediato para evitar la desintegración de esta fase del parásito que no es resistente al medio externo. Por eso es que deben de ser analizadas las muestras de inmediato. En esta otra imagen ya entramos a ver la morfología de los quistes de Giardia intestinalis. Como pueden observar en la imagen, esta fase, este quiste, presenta una forma ovalada y su tamaño se encuentra alrededor de las 15 micras de longitud y 10 de ancho. Los núcleos del quiste, que pueden ser 4 cuando el quiste se encuentra completamente maduro, o que pueden ser 2 cuando el quiste es inmaduro, se van a encontrar siempre dispuestos en alguno de los polos del quiste. No posee flagelos, el quiste no es una fase móvil, pero sí pueden apreciarse en el interior del quiste los axonemas, pueden observarse los cuerpos medianos en color rosa y pueden observarse que están duplicados con respecto al trofozoito. También pueden observarse en el interior del quiste restos de flagelos. El quiste posee una doble pared, como pueden observar aquí. Esa pared es transparente y es refringente. Esta fase es una fase resistente tanto a factores físicos como químicos. En estas imágenes podemos observar quistes de Giardia intestinalis teñidos con Lugol en fresco y teñidos con Giemsa. En todos los casos podemos observar la estructura característica del quiste de este parásito. Podemos observar los núcleos dispuestos en uno de los polos de esta fase. En este caso podemos observar
los 4 núcleos. Se trata de un quiste maduro. Podemos observar los endosomas o cariosomas centrales de gran tamaño. Podemos observar la doble pared quística, la cual es refringente. ¿Sí? Aquí se observa con mayor facilidad esa refringencia, y podemos observar al interior del quiste los restos de flagelos, los axonemas y los cuerpos medianos. En algunos otros casos podemos observar solamente 2 núcleos, por lo que se trata de un quiste inmaduro. Estos son quistes teñidos con giemsa. Aquí tenemos al quiste también, pero en una imagen de contraste de fases. Aquí se observa muy bien la doble pared quística, se observa la refringencia, se observan los axonemas o axostilos y los núcleos de la fase quística. Y aquí ponemos las 2 fases del parásito teñidas con giemsa, donde puede observarse la característica morfológica de cada una de estas fases. Es un parásito relativamente fácil de identificar. Quedamos que el ciclo de vida de Giardia intestinalis es de tipo monoxénico, ya que puede ser completado en un solo hospedero. También les había mencionado que el mecanismo de infección es por fecalismo y la vía de entrada del parásito es la vía oral. Los quistes son la fase infectante, y estos quistes salen con las heces de humanos o de animales parasitados para contaminar aguas y alimentos. La dosis mínima infectiva anda alrededor de los 10 a 25 quistes. Cuando los quistes son ingeridos y llegan al estómago, los jugos gástricos van a reblandecer la pared de esta fase. A nivel del intestino delgado, en el primer segmento se va a llevar a cabo la exquistación y la salida de 2 trofozoitos. Estos trofozoitos se van a fijar con su disco suctor al intestino delgado. Posteriormente se van a dividir asexualmente por fisión binaria longitudinal, donde las sales biliares y el colesterol son factores que favorecen el crecimiento del trofozoito. Esto a su vez va a promover la colonización del duodeno, yeyuno e ilion. Algunos trofozoitos no van a poder fijarse y van a ser arrastrados hasta el colon, donde las condiciones adversas como la escasez de colesterol y el ambiente deshidratado van a favorecer el enquistamiento del parásito. Estos quistes van a salir con las heces, generalmente ya tetranucleados e infectivos. También pueden salir trofozoitos con las heces debido a un tránsito intestinal muy rápido del individuo parasitado. Entonces, tanto el quiste como el trofozoito pueden fungir como fases diagnósticas. Solamente tenemos que recordar que el trofozoito se desintegra rápidamente en el medio externo. Nuevamente tenemos a la fase quística, que es la fase infectante. Entra al organismo cuando es ingerido junto con alimentos o aguas contaminadas. Llega al estómago, luego pasa a la primera porción del intestino delgado, donde se va a llevar a cabo el procesamiento de exquistación y van a salir 2 trofozoitos que gracias a su disco suctor se van a fijar o adherir a la mucosa intestinal. Con la ayuda de sales biliares y colesterol, el parásito va a iniciar su proceso de reproducción asexual por fisión binaria longitudinal. Algunos trofozoitos no van a poder fijarse al intestino delgado, van a ser arrastrados hacia el colon, donde las condiciones inadecuadas van a hacer que el trofozoito se enquiste y salga con las heces. En algunas ocasiones los trofozoitos también pueden salir con las heces, y ambas fases van a poder ser utilizadas para realizar el diagnóstico de esta enfermedad parasitaria. En esta imagen podemos observar un trofozoito en pleno proceso de reproducción por fisión binaria longitudinal.
Es importante mencionar que los trofozoitos de Giardia intestinalis no son capaces de sintetizar de nuevo sales biliares ni nucleótidos. Tampoco pueden sintetizar micronutrientes como el fierro o el zinc. Por lo tanto, para reproducirse y para poder nutrirse, todos estos elementos los van a tomar del hospedero. Recientemente se publicó que este parásito posee genes que están involucrados en la síntesis del colesterol, pero esto no significa que el parásito no tome el colesterol del individuo al que parasita. Los mecanismos patogénicos de Giardia que causan daño al hospedero son ejercidos por acción traumática, enzimática y tóxica. La patología principal se va a observar en infecciones masivas, en cuyo caso la barrera mecánica creada por los trofozoitos y la inflamación intestinal pueden provocar el síndrome de mala absorción. El parásito también compite con el hospedero por los nutrientes que le van a ayudar a su crecimiento y que no puede sintetizar, por eso los toma del hospedero. El parásito tiene algunas proteínas que inducen la muerte celular de los enterocitos. También hay algunas proteínas que provocan la ruptura de las uniones que existen entre las células, lo que aumenta la permeabilidad intestinal. También el parásito es capaz de provocar hiperplasia de células caliciformes. Ahora vamos a ver por separado cada uno de estos mecanismos patogénicos. Vamos a iniciar con el mecanismo de daño traumático. Este mecanismo se debe a la adhesión del trofozoito a la mucosa y al epitelio intestinal gracias a la presión negativa ejercida por el disco suctor. También se debe a la presencia de proteínas contráctiles en el disco suctor, como las giardinas, la actina, la miosina, tropomiosina, vinculina, entre otras. Además, el trofozoito posee lectinas que van a mediar la unión de este parásito a la célula epitelial intestinal. Esa lectina del parásito tiene un peso aproximado de 28 a 30 kilodaltones y se llama taglina. La taglina se va a unir a un receptor de membrana en la célula epitelial intestinal que contiene residuos de manosa 6-fosfato. Esa unión del parásito al receptor, que tiene receptores de manosa 6-fosfato mediado por la taglina, va a producir exfoliación, lisis celular, aumento del índice mitótico y aplanamiento o acortamiento de las vellosidades intestinales. Otro mecanismo de daño es el mecanismo enzimático. Los trofozoitos de Giardia intestinalis secretan proteínas que poseen actividad enzimática, como por ejemplo las sulfatasas, la fosfatasa ácida, entre otras, que van a contribuir al daño de las células epiteliales intestinales de manera directa al favorecer la adhesión del parásito. Van a alterar la integridad de las microvellosidades y también van a contribuir de manera indirecta activando caspasas que ya sabemos que promueven la muerte por apoptosis de los enterocitos. Otro mecanismo que explicaría los síntomas y la atrofia de las vellosidades es el que inducen las toxinas de Giardia. Y aunque todavía no se ha logrado aislar ninguna de estas toxinas, sí se ha observado que el medio de cultivo en donde se crece a los trofozoitos puede producir alteraciones en el epitelio intestinal. En esta imagen podemos observar que el daño traumático, enzimático y tóxico puede producir en las vellosidades intestinales alteraciones como acortamiento o bien engrosamiento de estas vellosidades. Aquí en esta imagen podemos observar la atrofia severa observada en un caso de giardiasis intensa. Resultaría difícil pensar que si la superficie de absorción de las microvellosidades intestinales es tan vasto, pudiera formarse una barrera que impida la absorción
de nutrientes. Pero, por ejemplo, en el duodeno y yeyuno hay disponibilidad de bilis o de sales biliares. Y estas sales biliares favorecen el crecimiento del parásito, por lo que algunas zonas del intestino delgado pueden estar completamente cubiertas o tapizadas de trofozoitos. En las infecciones intensas, el número de trofozoitos puede ascender hasta el orden de miles de millones. Comúnmente los quistes se observan en las heces de consistencia normal. Bueno, pues en ocasiones puede ser tan abundante esa cantidad de quistes como 21 millones por gramo de materia fecal. Entonces, sí es posible ese hecho de que los trofozoitos de Giardia intestinalis impidan la absorción de los nutrientes pese a la superficie de absorción tan vasta de las microvellosidades intestinales. Otro mecanismo patogénico es la competencia que el parásito va a establecer con el hospedero por la obtención de nutrientes. Los trofozoitos compiten con el hospedero por las sales biliares, que son las que le permiten su crecimiento. Sabemos que las sales biliares son las que favorecen la digestión de las grasas. Entonces, cuando hay disminución porque el parásito está tomando esas sales biliares, se va a producir una mala absorción de grasas y va a haber una esteatorrea. La esteatorrea es la eliminación de grasas por las heces. Esa es una característica física que debe observarse cuando las muestras llegan al laboratorio para su análisis. Giardia también compite por colesterol, por fosfolípidos, por nucleótidos, entre otros. ¿Por qué? Porque el parásito no puede sintetizarlos de nuevo. Entonces los toma del medio cuando los requiere. También van a tomar zinc, fierro, calcio. La carencia de fierro, por ejemplo, en el hospedero impacta en la función de la hemoglobina. La carencia de zinc impacta en muchas enzimas que lo requieren como cofactor. Además, el zinc desempeña una función muy importante en el mantenimiento y en el desarrollo cerebral. Por eso es que se observa en los individuos parasitados con Giardia déficit cognitivo. Se ha demostrado que algunas proteínas de Giardia intestinalis rompen o desestabilizan las uniones que existen entre las células epiteliales intestinales, lo cual puede alterar la estructura de la mucosa y del epitelio intestinal y por consiguiente hay un aumento de la permeabilidad transepitelial. También se ha demostrado que Giardia induce apoptosis en los enterocitos vía activación de las caspasas. Esto también puede ser causa de aumento en la permeabilidad intestinal. Giardia también induce como mecanismo patogénico, mecanismo de daño, la hiperplasia de células caliciformes, que son células productoras de moco. Estas células caliciformes se encuentran en el intestino en una proporción de 9:1, es decir, por cada 9 enterocitos va a haber una célula caliciforme productora de moco. Giardia lo que hace es estimular el aumento de estas células caliciformes y esta hiperplasia va a provocar trastornos en la continuidad epitelial y debilitamiento de las uniones celulares, lo cual va a producir espacios o huecos grandes que permitirán la penetración del trofozoito al epitelio intestinal. Por sí misma, la discontinuidad epitelial produce despolarización de las membranas, desequilibrio electrolítico, hiperperistaltismo y diarrea. Como conclusión, podemos decir que todos esos mecanismos patogénicos de los que les hablé provocan daño a los enterocitos y un recambio acelerado de los mismos, lo cual puede generar células inmaduras con una producción enzimática defectuosa o bien disminuida. Cuando la colonización intestinal por Giardia es muy intensa, se produce acortamiento y engrosamiento de las vellosidades intestinales y síndrome de mala absorción.
Esta imagen es solo para mostrarles una vellosidad intestinal teñida con hematoxilina y eosina que se encuentra totalmente recubierta por trofozoitos de Giardia intestinalis. Ahora vamos con el cuadro clínico. El periodo de incubación, es decir, el tiempo que transcurre desde que el individuo se infecta hasta que aparecen los primeros síntomas, puede ser de varios días, con un promedio de 7 a 14 días. Esta parasitosis puede ser asintomática o bien puede ser sintomática con una fase aguda o una fase crónica. La forma asintomática es la forma más común de esta parasitosis y es más frecuente en adultos que en niños. En estos individuos asintomáticos, la excreción de los quistes puede presentarse por un periodo de 6 meses o más. La forma aguda tiene una duración de 2 a 4 semanas y puede haber una gran diversidad de signos y síntomas clínicos como dolor abdominal, diarrea, hipopirexia, náuseas, vómito, meteorismo, flatulencia y borborismos, que son los ruidos intestinales. También puede haber, por ejemplo, palidez de tegumentos, entre otros síntomas. Del 30 al 50% de los casos sintomáticos van a volverse crónicos y pueden durar varios meses. La giardiosis crónica es devastadora en la población infantil, ya que el dolor abdominal se va a exacerbar durante la ingestión de los alimentos, entonces los niños dejan de comer y pueden presentar desnutrición, anemia, pérdida de peso, astenia, arinamia, distensión abdominal, malestar general, meteorismo, flatulencias, pérdida de peso, una talla baja, déficit cognitivo, entre otras cosas. En esta fase los pacientes pueden desarrollar mala absorción de vitaminas A y B12, mala absorción de micronutrientes como el hierro, el zinc, mala absorción de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, sobre todo de lactosa, sacarosa, maltosa, etc. Es importante conocer las características de las evacuaciones de los pacientes con esta parasitosis. Los pacientes que tienen giardiosis aguda presentan evacuaciones que son explosivas, son líquidas, no tienen moco y tampoco sangre, su color es verdoso, son fétidas, son profusas, es decir, son abundantes y tienen grasa, es decir, son esteatorreicas. En la giardiosis crónica, por su parte, las evacuaciones son blandas o pueden llegar a ser sólidas, también son esteatorreicas y son malolientes. La prueba más utilizada para realizar el diagnóstico de la giardiosis son los coproparasitoscópicos. En ellos, el diagnóstico se realiza mediante la identificación del parásito con base en las características morfológicas de los quistes y eventualmente de los trofozoitos al realizar exámenes directos en fresco. El hallazgo de los quistes es más frecuente y se pueden observar en las heces pastosas o sólidas, mientras que los trofozoitos pueden ser observados en heces diarreicas, como ya les dije, mediante un examen directo en fresco. Ya sabemos que es mucho menos común detectar o identificar trofozoitos en las heces, ya que estos no resisten mucho tiempo fuera del hospedero. Deben realizarse varios coproparasitoscópicos de 3 a 5 en días diferentes, ya que la excreción de los quistes puede ser intermitente y esto podría llevar resultados falsos negativos. En algunos casos sospechosos en los que no se puede detectar a este protozoario, se han desarrollado algunas técnicas para obtener directamente contenido duodenal para su estudio microscópico posterior. Uno de esos métodos es denominado cápsula de Bill o sondeo duodenal. Este método consiste en que el paciente deglute una cápsula de gelatina que contiene en su interior un hilo.
Se fija a la cara del paciente un extremo del hilo y se procede a la deglución. Esta cápsula que se deglute va a ser digerida en el estómago y luego va a progresar el extremo distal del hilo hasta el duodeno. El hilo se recupera y va a estar impregnado de sales biliares. Este hilo se va a extender en un portaobjetos y se van a realizar tinciones específicas para observar la presencia o ausencia del trofozoito. Hay que señalar que esta técnica de obtención de contenido intestinal no es tan empleada en la práctica habitual porque es un poco invasiva. El tratamiento. Hasta el momento no hay un antigiardiásico específico y los antiparasitarios utilizados han sido los derivados de la naranja de acridina, nitroimidazoles, nitrofuranos, benzimidazoles y nitrotiazol. Todos ellos producen efectos secundarios adversos y por su uso indiscriminado están apareciendo cepas resistentes. El tratamiento debe prescribirse en pacientes con giardiosis asintomática o sintomática. Esto debido a que en ambos casos los trofozoitos crean un ambiente adverso para los procesos de absorción, lo que se va a traducir en diferentes grados de mala absorción, también de retardo del crecimiento en los niños y déficit del desarrollo intelectual. Las medidas preventivas van a ir encaminadas a evitar la transmisión entre humanos, lo cual es un poco difícil en guarderías o en asilos de ancianos, así como evitar la transmisión por alimentos y agua, esto siguiendo las normas básicas de higiene y de sanidad. La transmisión del parásito por la vía hídrica puede evitarse mediante la ebullición, la filtración y el empleo de yodo, siendo el cloro menos eficaz. Todas estas son medidas útiles en la prevención de la giardiosis.